La semana pasada terminó un gran evento que yo creo que la mayoría de aquí estuvo al tanto. ¿Cómo no comentarlo? Este evento que cada 4 años se realiza en países distintos. Estamos hablando del Mundial de Fútbol. Este Mundial siempre nos llena y nos deleita de imágenes muy atractivas, llenas de alegrías. También podríamos decir patriotismo, héroes, con emoción, pero también por otro lado algunas tristezas. Todos pudimos observar en cámara lenta aquellas repeticiones de las jugadas, que era increíble cómo la capacidad de la tecnología puede desarrollar algo tan exacto en el tiempo. Y aquí podíamos ver a los jugadores en esas repeticiones, y así también podíamos ver a la gente que estaba en el público, que estaba alentando a su equipo, cada vez que ellos se alegraban, pero también cada vez que ellos se entristecían. Seguramente usted también vivió alegrías desde su lugar que estaba viendo algún partido, y también tristezas. Saludos a Colombia, a México, Argentina, Brasil y a nosotros los chilenos, porque formamos parte de este campeonato y vibramos y también nos entristecimos con esas derrotas, con esas emociones intensas que provoca esta pasión de multitudes. El fútbol es muy bello. Jugar fútbol quizás es uno de los actos más deseados de los niños. Recuerdo mi infancia, los primeros 11 años viví en una casa que no tenía mucha vida de barrio, por lo tanto no pude desarrollar mucho las habilidades futbolísticas. Sin embargo, a los 12 me mudé a un lugar donde se podía uno desarrollar y conocer nuevos amigos, y ahí fue donde yo conocí el fútbol. Lo aprendí a jugar y recuerdo cada tarde con mucho cariño cuando compartía con mis amigos jugando en las plazas o jugando en la misma calle. Yo sé que muchos de aquí también jugamos todavía, quizás por ahí, no sé si en la calle, pero por lo menos en canchas o plazas. Recuerdo una tarde jugando en una de las plazas. El fútbol, ustedes saben que es incierto, la pelota sale disparada por los aires y cae en una casa escuchándose un estruendo de losa, como si fuera una película. Y todos, claro, los balones de fútbol en esa época eran caros y eran escasos, así que había que ir a pedirlo. Y nos hicimos los ánimos con los amigos, y gracias que no estaba la dueña, sino que estaba el hijo. Y el hijo, muy sonriente, nos entregó el balón, pero el balón con arroz y fideos, porque la pelota había caído en el plato del perro, por eso se había roto los platos. Y recuerdo otra ocasión que jugábamos en la calle, y en la calle hay que detenerse cuando pasa un auto o cuando pasa una persona. Y entonces yo me encontraba con la pelota en la mano, debido a que pasó caminando un caballero muy distinguido, de traje, corbata y un maletín, y calvo. Entonces yo teniendo la pelota en mis manos, esperando impaciente que el caballero ya cruzara y pudiéramos reanudar el partido, me empecé a impacientar y creí que ya era tiempo de jugar. Bueno, nunca aprendí a jugar muy bien el fútbol, como les comentaba, y entonces pateé el balón muy alto. Y de todos los lugares donde pudo haber caído el balón, ahí en donde cayó. En la plena calvicie del caballero que iba caminando. Bueno, son cosas del fútbol. Pero nosotros vimos que el fútbol profesional es otra cosa, ¿cierto? Es otro dinamismo, es otro lo que se maneja y que vimos a través de las pantallas. Lamentablemente, muchas veces el hombre, cuando se apodera de algo con una ambición extrema, lo interviene y lo transforma y empieza a darnos otro tipo de mensajes,
utilizando este mecanismo. Todo lo transforma. Para muchos el fútbol llega a ser incluso hasta una religión. Y la asociación que está detrás de esto lo sabe. ¿Sabía usted que esta asociación que organiza este torneo tiene solo una reserva de $1.000 millones? Solo como reserva. ¿Sabía usted que esta empresa se dice ser sin fines de lucro? ¿Que está exenta de todo impuesto? ¿Que promovió una ley este año para poder vender alcohol en los estadios, aun cuando estaba prohibido por la ley del país? El fútbol para los brasileños es muy importante, pero la globalización y la excesiva conducta comerciante y ambiciosa del sistema hizo que el gobierno, no la asociación, el gobierno invirtiera más de $11.000 millones en todo este evento. El mundial más caro de la historia. Claro está que los organizadores y la gente involucrada olvidaron que la pobreza en Brasil asciende a 40 millones de personas, que el 10% más rico de la población tiene el 45% de las riquezas, que el 21% de la población es analfabeta. Tampoco le dieron importancia a las manifestaciones y al descontento de la población. Por el contrario, desalojaron a familias, las unidades de policías pacificadoras, las UPP, desalojaron familias y las reprimieron fuertemente con gas pimienta y golpes. Eso es lo que no se vio mucho por los medios. ¿Cuánto se puede invertir? $11.000 millones en salud, en trabajo, en educación. Recuerden que este dinero fue del gobierno. El torneo mundial de fútbol es maravilloso, pero se organizó en un contexto lleno de desigualdades, de pobreza y de descontento. Solo un ejemplo rápido. Se tuvieron 2 estadios para este mundial. Uno de ellos tuvo un costo de $270 millones y fue construido en una remota isla que difícilmente se puede llegar en auto. Los materiales de construcción fueron traídos por bote a través del mar y el río Amazonas. Este estadio se construyó para 4 partidos y nada más. $270 millones para utilizar en 4 partidos del campamento. Y lo que sucede después de eso es abandono, porque la gente no tiene dinero para utilizar un estadio tan grande y tan lujoso. Y eso queda en abandono. Ese es el mundo en que nosotros vivimos hoy en día. Y antes de que existiera un mundial de fútbol, ya el apóstol Pablo registró las Sagradas Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo: no os conforméis a este mundo. Vayamos por favor a Romanos 12 para ver el primer pasaje de hoy. No os conforméis a este siglo, dice ahí en Romanos 12. Vamos a ver Romanos 12, capítulo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nos conformamos a este mundo, permitiremos la adaptación de falsos valores en nuestra vida, de falsas esperanzas, falsas conductas y falsos patrones en nuestra vida. Y nos vamos a alejar de Dios. Como dijo Pablo, vamos ahora entonces a renovar en este mensaje
el entendimiento para no conformarnos a este siglo. Estudiaremos uno de los patrones negativos más comunes que está muy bien disfrazado en la actualidad. Esto de negar la eficacia de la piedad. Uno de los patrones que vamos a estudiar. El cerebro es una máquina que recibe información día a día, constantemente, procesa y almacena una cantidad de información muy elevada. El cerebro está compuesto por 100.000 millones de neuronas que están conectadas a través de esta sinapsis, enlaces químicos. Científicos han realizado una comparación cuantitativa de lo que un cerebro puede almacenar. Se dice que un cerebro puede almacenar 3.500 episodios de una serie de televisión en formato digital, por ejemplo, para que se hagan una idea. También dicen que a través de los ojos le estamos enviando al cerebro 72 gigas de información por segundo. Esa es la cantidad de información que nosotros recibimos por segundo desde los ojos que le entrega al cerebro, solamente a través de los ojos. Esta fantástica cantidad de información que podemos almacenar y podemos recibir, y en esta incansable inquietud del ser humano de buscarle explicaciones a cosas que no entiende, siempre se ha inclinado a observar y a ver los patrones a su alrededor. Y entonces así poder sacar una conclusión y seguir ese patrón. Sin embargo, los patrones pueden ser engañosos y pueden ser erróneos y pueden engañarnos. El problema es que una vez ya asimilado y comprendido el patrón pensando que es lo correcto, es muy difícil cambiar de vista o cambiar ese patrón de conducta. Por ejemplo, le preguntaba a los chicos atrás hace un momento si alguien de ustedes jugó alguna vez alguna consola de videojuego que tuviera un cartucho o un cartridge. Y si no lo jugó, quizás vio a sus hijos que cuando no le funcionaba el cartucho, lo sacaba, lo soplaba, ¡ah! ¡Magia! ¿Cierto? Bueno, permítame decirle que eso es falacia, porque se comprobó que eso no hace absolutamente nada. Eso es un patrón que aprendimos pensando que haciendo eso se solucionaba el juego. Eso se comprobó que es solamente un tema fortuito. ¿Funciona? No funciona. ¿Funciona? No funciona. Si soplemos o no soplemos. Ese, por ejemplo, un patrón que nos engaña, que pensamos que haciendo eso va a resultar ese videojuego. Por ejemplo, todos tenemos patrones mentales. Todos tenemos patrones mentales que están en nuestro cerebro y que estos patrones lamentablemente pueden impedir nuestro desarrollo y la aceptación de nuevas ideas, de ver el mundo de una manera distinta. Si tenemos patrones mentales muy fuertes, muy arraigados, no nos vamos a acostumbrar a ver las cosas de otra manera. Y tenderemos a ser gente muy cerrada, poco abierta a cambios y renovaciones. Y haremos las cosas de la manera que nos acomoda y punto. Desde niños nosotros vamos recibiendo todos estos patrones y vamos aprendiendo cosas. Procesamos y convertimos patrones, ya sean números, ya sean letras, ya sean conceptos o ideas. Y el conjunto de todas estas reacciones conforman una manera de ver los problemas y las soluciones. Ahora les voy a demostrar un problema, que es el siguiente. Voy a poner unos vasos, a ver si mi amigo camarógrafo me ayuda, para la gente que está en internet. Donde el problema que les voy a presentar, me falta un vaso, es el siguiente. Hay 6 vasos. Mueva solo uno, mueva solamente un vaso
y quiero que la línea sea intercalada entre vasos vacíos y vasos llenos. Solamente moviendo un vaso. Quizás lo solucionó ya en su mente, quizás está viendo, quizás es problemático. Vamos a ver entonces. No le voy a dar la solución ahora y vamos a estar en el mensaje hablando de esto y vamos a resolverlo al final. Este ejercicio va a demostrar los patrones mentales que todos tenemos, que nos acostumbramos a pensar de una manera determinada. Y cambiar esa mentalidad es lo difícil. Somos bombardeados de mensajes erróneos. No se desconcentren, pensando en la solución todavía. Ya, veámoslo después. Somos bombardeados de mensajes erróneos basados en patrones ficticios que maléficamente se han levantado como una torre de Babel para engañar a todo el mundo, que es el mundo de hoy, el cual vivimos. Dios así lo ha permitido. Y aunque estemos en su iglesia, algunas veces es difícil pensar o recordar cómo debemos pensar, como se nos dice en la Biblia. Por ejemplo, los medios, cada vez que vemos alguna publicidad en cualquiera sea su plataforma, cada vez nos dicen que el éxito y la prosperidad está en manos de el trabajo que yo tengo, del sueldo que yo tengo, el auto, la marca de mi ropa. Ese es un patrón erróneo. Y eso está en el mundo. Dicen que teniendo todos eso, nosotros vamos a llegar a ser felices, exitosos o prósperos. Vayamos entonces ahora a ver un poco más en la Biblia, hablando de este rompimiento de patrones. Ese es el título de este mensaje. Rompiendo los patrones falsos. Pablo es una persona que rompió patrones. ¿Qué mejor ejemplo que él al cambiar su manera de ver las cosas? ¿Recuerdan el camino de Pablo hacia Damasco? La experiencia de Damasco que él relata, donde Dios se presentó en su vida y así él pudo modificar, gracias a Dios, esos patrones en los cuales había sido aprendido a los pies de Gamaliel. Eso está en Hechos 22, si lo quieren ver. Había sido instruido a los pies de Gamaliel. Ahora tuvo que cambiar toda su manera de pensar y se le abrió otro mundo, otra visión de un problema. Pudo mirar la vida de manera distinta y encontró soluciones prácticas y mucho más sencillas de las que había aprendido antes. Rompió su paradigma. Y vemos aquí, vamos a Timoteo, por favor, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6. Aquí cuando instruye a Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículo 3. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Partir en el versículo 3. Ahora estoy en el 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, y aquí el enfoque que estamos dando a esto de los patrones falsos, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema aquí no es tener mucho o tener poco. El problema que vemos de este patrón es que si enfocamos nuestro corazón en lo que no nos conviene, en una riqueza física, dice aquí, nos podemos extraviar en la fe y podemos perder de vista el reino de Dios. ¿Recuerdan Mateo 6:33? Teniendo el reino por delante, todo lo demás será agregado por añadidura. Veamos el versículo 17, de aquí mismo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas. Ahí está la clave de lo que estamos hablando ahora. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí entonces empezamos a ver y a desfigurar lo que es un patrón falso de tener esas esperanzas en las riquezas. Es un falso patrón que hoy día el mundo nos entrega. Cristo rompió los patrones establecidos. Cristo vino a un mundo en el cual habían muchas leyes y había mucha tergiversación de la ley, de la sana, justa, buena y santa ley de Dios. Y Él vino a cambiar este patrón que tenían los fariseos, saduceos. Y también Cristo repetidamente se aprovechaba de la situación para darles lecciones a los discípulos, podríamos decirle a esto, momentos de aprendizaje que Él, y que están descritos en la Biblia, registrados, momentos de aprendizaje que Él aprovechaba para enseñarle una lección a los discípulos. Por ejemplo, vayamos a Marcos 10. En Marcos 10, mientras vayamos ahí, al principio, no lo vamos a leer, pero al principio hay un patrón muy interesante que los discípulos hicieron cuando los niños se le acercaban a Jesús. Los padres y los niños, dice, que se le querían acercar a Jesús. Y los discípulos les decían, no, sale. No lo dejaban pasar. Entonces podemos entender que el patrón de conducta de ese momento era que si iba el maestro o la persona encargada, los niños no podían acercarse. En cambio Jesús les dijo que hicieran lo opuesto, lo contrario. Permíteles pasar, y ahí entonces cuando nosotros vemos, cuando Cristo bendice a los niños y les da la lección de que hay que ser como niños para recibir el reino de Dios. Seguidamente de eso, vemos otro rompimiento de patrón establecido con el joven rico, que se le acerca a Jesucristo y le dice, Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Leamos entonces el versículo 19 de Marcos 10. Recordemos que Cristo podía intuir los corazones de las personas. Esto está en Juan 2, 23, 25, por si quieren anotarlo. Pero en Marcos 10, 19, comenzamos leyendo y dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba el corazón del rico? ¿Dónde estaba el corazón del rico? Él guardaba los 6 mandamientos, que es la segunda parte de los 10 mandamientos.
pero se dio cuenta que había más allá de esos 6 mandamientos que tienen que ver con los mandamientos respecto a Dios, la relación con Dios, poniendo a Dios primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy tu Dios. El joven rico no tenía a Dios Padre como su Dios, sino que el Dios de él eran sus posesiones, un Dios con minúscula. Él adoraba sus posesiones y no podía deshacerse de ellas, porque la esperanza de él estaba en esas posesiones, que no eran pocas, sino que eran muchas. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras. Quizás los discípulos pensaron que un rico podía tener de todo. ¿Por qué no podía entrar en el reino de Dios? Quizás era más fácil para ellos, porque se asombraron de lo que decía Jesús. Sin embargo, aquí Jesús, sigamos leyendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas». Exactamente el mismo patrón que estamos rompiendo, que estamos aquí desenmascarando, que vimos con Pablo y Timoteo en 1 Timoteo 6, 17, poner las esperanzas en las riquezas. Estos patrones, estas ideas falsas que hay hoy en día y que podemos desenmascarar, y la sabiduría que hay para desenmascararlo, no son nuevas. Vimos a Pablo con Timoteo, vimos a Cristo, pero vamos un poco más atrás en la historia. Hay un libro que tiene como objetivo romper con los falsos patrones. Hay un libro que tiene como objetivo romper los falsos patrones, que tiene como objetivo entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué libro o qué cita he leído aquí? Ese libro está en nuestras Biblias. He leído los primeros versículos de Proverbios. Esa es la introducción al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, originalmente en hebreo es llamado Proverbios de Salomón y está citado 9 veces en el Nuevo Testamento. Es uno de los libros vitales para comprender el camino de un cristiano. La palabra proverbio en hebreo es masal, que puede traducirse como una comparación o una parábola, tal cual como Cristo lo hacía con sus discípulos. Todos sabemos que fue escrito por Salomón. Sin embargo, no solo hay proverbios de Salomón en el libro de Proverbios, porque Salomón escribió la mayoría de ellos, pero también recopiló proverbios. En el capítulo 31, el último capítulo de Proverbios, hay una sección que pertenece a las palabras del rey Lemuel, que dice que es la sabiduría de su madre, que él aquí registra en el libro de Proverbios, el capítulo 31. Y en el capítulo 30, que es donde nos vamos a detener un poquitito más, está la oración o palabras de Agur. Quizás usted no lo había escuchado, quizás sí, vamos a verlo un poquito más ahora. Miles de años atrás, este profeta, inspirado por Dios, escribió acerca de las mismas verdades que practicaron los verdaderos héroes de la fe. Verdades que no caducan, verdades que no pasan de moda y que permanecen para siempre, así como la verdad de Dios, y que nos ayudan a romper los falsos patrones de este mundo. Entonces recordemos las instrucciones de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 17, fue la primera parte. Luego, lo que pasó con Cristo y los discípulos, que tomamos un ejemplo en el 10, 17. Y ahora veamos las palabras de Agur, que separado por miles de años, se conecta y nos revela estas verdades. Vamos a ver aquí.
Proverbios 30, vamos a empezar en el primer versículo. Aprovechar de leer estos versículos. Proverbios 31. Palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Vamos a ver más adelante que este estilo de escribir a modo de hipérbole o de exageración, podemos decir que es una exageración porque lo vamos a comprobar en un par de versículos más adelante, de que no conozco la ciencia del santo. Versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y fíjense aquí, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, miles de años atrás, el profeta Agur ya sabía y conocía que había un Dios y había un hijo. 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Por eso dijimos que era una exageración lo de anterior, porque aquí estamos confirmando que Él sí sabía y Él conocía la sabiduría de Dios. 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Alguien le hace una conexión cuando dice no añadas a sus palabras? Apocalipsis 22:18. No añadas palabras a este libro. Vamos a Apocalipsis ahora al futuro, de escritores que no se conocieron y también hablan de la misma sabiduría. Sigamos en el 7, y aquí es donde vamos a terminar esta lectura. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Eso es algo que algunas veces escuchamos en el común de la gente, y aquí entonces está esta fuente de nuestro proverbio. Dice, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Eterno? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Aquí estamos hablando específicamente de cosas físicas, pobreza y riqueza. Y Agur escribe que somos más vulnerables en estos dos estados, en pobreza o en riqueza, hablando físicamente. Aquí hay sabiduría para nosotros. Y estamos conociendo razones prudentes para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad. Razones por las cuales el libro de Proverbios fue escrito. El otro día conversaba con una persona que trabaja en los recursos humanos de un banco y me llamó la atención porque él maneja los sueldos de las personas, y maneja toda esta dinámica que hay entre los jefes y los empleados. Y un patrón que comúnmente la gente puede pensar es que el hecho de que le suban el sueldo a una persona va a generar una alegría o un periodo alegre de poder ser mejores o ser exitosos. Sin embargo, cada vez que una persona pide un aumento en el tiempo, eso a la larga no provoca una mayor alegría o contentamiento. Y paradójicamente, lo que sí provoca más alegría y un éxito más real y una mejor ganas de trabajar es hablar con la persona, agradecerle el buen trabajo que tiene y tener una relación más cercana con el jefe. Eso provoca una dinámica distinta en el empleador. Eso es algo que la gente quizás no pueda entender, pero es porque las riquezas en sí, como objetivo, lo hablábamos con los jóvenes en unas charlas hace unas semanas, como objetivo no nos provoca un éxito o una prosperidad. Quizás sí, pero dura
menos que un candy, dicen por ahí. Dura muy poco. Hemos comprobado que la sabiduría de Dios nos habla de que no debemos poner nuestros corazones en las riquezas. No debe ser nuestra motivación. Nuestro corazón no debe estar en ahí. Sino que como Cristo nos menciona en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas físicas, serían añadidas. Esta diferente manera de pensar echa por tierra este patrón establecido por el mundo. Esto de negar la eficacia de la piedad. Y proféticamente, esto es algo que debe verse más y más a medida que avanzamos a los tiempos del fin. Vayamos por favor a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo y el capítulo 3. Vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Algunas de estas personas ustedes pueden decir que ya existen en este mundo? ¿O han visto, se han topado con este tipo de personas? ¿Creen ustedes que estamos viviendo los días postreros? Fíjense que todos estos patrones mencionados o estas actitudes o conductas son los que la sociedad hoy sutilmente nos dice que debemos considerar para practicar si queremos llegar a un objetivo egoísta. Y son validados por la mayoría. No importa el resto, importa solamente tú y tu objetivo. Y el versículo 5, está todo este cúmulo de personas o de características de las personas que estarían más y más en los postreros días. Y el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad, pero en negar la eficacia de la piedad. A estos evita. Entonces aquí la clave es la palabra piedad. La palabra piedad en griego es eusebeia, tal cual como suena, eusebeia, que significa una reverencia o un respeto a Dios. Haber levantado y organizado un evento tan costoso para el beneficio de unos pocos y no preocuparse de los problemas reales fue haber puesto en práctica uno de los falsos patrones más comunes y más dañinos de nuestra sociedad. Negar la eficacia de la piedad, es decir, negar la sabiduría de Dios, negar a Dios en nuestras vidas. El Mundial dejó en manifiesto e intensificó la triste realidad del país y los tremendos problemas que el país debe solucionar. ¿Son problemas solo de este país? Claro que no. ¿Es el Mundial de Fútbol algo malo? Claro que no. No apuntamos al evento en sí, apuntamos al cómo y al por qué. Esta no es y nunca será una solución para un país con tanta desigualdad. ¿Cuál es la solución entonces? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo y muchas veces pensamos como el mundo y se nos olvida pensar como Dios nos dice.
Y estos falsos patrones pueden algunas veces trabajar como estos patrones mentales para pensar y llegar a soluciones simples a problemas aparentemente complicados. Debemos ser capaces de romper estos patrones falsos que hay en la sociedad y salir de esa manera de pensar o volver a recordarlo si ya lo hemos sabido, descubriendo, como les decía, que la solución de los problemas de este mundo o de nuestra vida son mucho más sencillos de lo que usted pueda imaginar. Lo vimos con Pablo, hablando de las riquezas, lo vimos con Cristo también, el tema de las riquezas, y con Agur, que también decía, no me des mucho y no me des poco. Los problemas más difíciles son los más fáciles de solucionar teniendo a Dios presente. Aquí estaba la problemática de mover solo un vaso y generar una línea donde estuvieran intercalados vasos vacíos y vasos llenos. Yo moviendo solamente este vaso, soluciono el problema. Quizás usted ya lo sabía, quizás no, quizás se sorprenda, pero este sencillo ejemplo y tan cortito grafica y nos demuestra que algunas veces estamos pensando de una manera y no nos dejamos llevar por una manera de que Dios nos recuerda cada sábado, cada vez que leemos la Biblia y cada vez que oramos. Este mundo entonces nos entrega estos falsos patrones y así como este sencillo ejemplo de vasos podemos nosotros estar siempre innovando en nuestras vidas y no dejarnos llevar por la corriente del mundo. Los problemas de este mundo se solucionarían si tuvieran todo respeto, reverencia, un temor a Dios. Salmo 111, por favor. Este mismo versículo está al principio de Proverbios, el libro que vimos de la oración de Agur. Salmo 111, 10. Todos que se saben este versículo de memoria. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor, la misma palabra de la piedad. Eusebeía, es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí está entonces esa solución. Los problemas de este mundo se solucionarían si tuviéramos ese respeto y que Dios estuviera en nuestra vida y que guardáramos sus mandamientos para así entonces manifestar nuestro amor hacia Dios, guardando sus mandamientos. Volvamos a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Y versículo 3. Volvamos a leer 3 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, reverencia, respeto, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ya como conclusión, hemos elaborado en este ratito un mensaje instructivo para estar atento de lo que este mundo muchas veces quiere comunicarnos con sus falsos patrones. Vimos uno de ellos, de las riquezas, un patrón que dice ser, teniendo esto, tú puedes ser
feliz, próspero o exitoso. Demostramos con la Biblia, con Pablo, con Cristo y con Agur en Proverbios, esto de tener las riquezas como fuente o como esperanza no es algo que Dios nos aconseja. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo y no debemos conformarnos al presente siglo malo. Así empezamos este mensaje. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, siempre estemos pendientes de encontrar soluciones sencillas a problemas complejos, cambiando nuestra manera de pensar o recordando cómo fue que entramos a la iglesia con ese clic que nos hizo, hay una manera distinta de pensar. Esa es la verdad de Dios. Lean el libro de Proverbios, el capítulo 30 por completo, la oración de Agur. Es muy interesante. Vimos solamente un pedacito. También los insto a que estudien las palabras de Cristo frente a sus discípulos, como la de Marcos 10. Cada vez que Cristo rompía un patrón establecido en esa sociedad, Él generaba un vuelco, un cambio en ese momento los discípulos, y ellos siempre se asombraban porque estaban aprendiendo con el Maestro. Y reflexionen las instrucciones de Pablo a Timoteo, como las que vimos en los versículos anteriores. Y como tarea, podría usted estudiar y ver qué significa gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí aparece otro concepto, el contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, está en 1 Timoteo 6. También pueden reflexionar eso en sus casas. Vamos a terminar con un verso que lo leímos al comienzo y lo vamos a leer nuevamente. Romanos 12, un poquito más atrás. Romanos 12, 2. Del 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengan todos un feliz sábado.